último día del año, el último servicio del año, el Señor nos permitió traer el mensaje de pasando balance, de cómo en un momento dado nosotros teníamos que hacer un balance en las diferentes áreas de nuestra vida y cómo eso nos debe permitir. Y hablábamos que regularmente cuando a nivel de empresa se hace como un balance es con miras a establecer si las estrategias que se utilizaron fueron efectivas y si logramos los propósitos que queríamos. Y a partir de ahí hablábamos de diferentes áreas. Con eso de base y con esos balances y esas revisiones que el Señor nos permitió hacer al cierre del 2023, hoy iniciamos un nuevo año, hoy iniciamos una nueva meta, hoy como iglesia nos lanzamos a un lema del año que es salud integral. El año de la salud integral. Y cuando buscamos entonces un poquito algunas de las áreas, y vamos a tener apenas hoy es la introducción, la parte inicial, y vamos a abarcar una de las áreas hoy, pero a lo largo de estos meses en adelante vamos a ir abordando lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para cada uno de nosotros. Y cuando buscamos el tema de salud y buscamos un poquito alguna definición, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define salud de la siguiente manera: es un estado de completo bienestar, y quiero resaltar esa palabra, bienestar físico, mental y social. Ellos solamente lo circunscriben a esos tres elementos, pero vamos a abarcar otros más. Y dice ahí mismo en la definición, completo bienestar en el área física, mental y social, pero y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es decir, que vamos a considerar que algo está en salud, no solamente porque no estás enfermo, estamos hablando de que hay una salud. La salud va a abarcar un poco más. La salud es bienestar, es disfrute, es poder utilizar en las diferentes áreas, utilizar los elementos con que contamos de una manera óptima, de una manera adecuada. Cuando hablamos entonces de la integralidad, ¿qué implica eso de la salud, que es un bienestar integral? Lo integral tiene que ver con unificar los diferentes elementos o aspectos. Me explico. Uno como persona es una persona integral. Yo no puedo separar lo físico de lo emocional, de lo espiritual, de lo social, todas las diferentes áreas que nosotros nos manejamos debe verse de forma integral, y esto nos va a ayudar a nosotros entonces a identificar qué cosas tenemos que valorar en el aspecto espiritual, qué cosas yo tengo que valorar en el aspecto emocional, en lo físico, en lo financiero, en lo social. Vamos a ver diferentes áreas. Independientemente la OMS se circunscribe a tres áreas, nosotros vamos a abarcar un poco más. ¿Cuál área entonces nosotros hoy vamos a desglosar? ¿Con cuál va a ser nuestra base, nuestro fundamento? Y es justamente la primera, que es la salud espiritual. ¿Cómo nosotros entendernos? Y quiero que en este sentido nosotros poder captar. A veces hay personas que dicen, no, porque esto que yo estoy haciendo es espiritual y esto no es espiritual, y esto es de una línea y esto no lo es. Hoy yo quiero que tú quites todos esos argumentos y entender que aún tú bañándote, tú no puedes quitar la parte espiritual de ti. Aún tú cocinando, aún tú trabajando, lo espiritual es algo que va a ir transversal en nuestras vidas. Yo no puedo separar lo que soy, mi vida espiritual, de lo que yo hago. Y vamos a ver qué nos dice el libro de Romanos, capítulo 8, verso 1. ¿Cuál es ese fundamento? Dice la palabra, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Lo primero que tenemos que saber es que para yo tener una salud espiritual, yo tengo que pertenecer a Cristo Jesús. Yo tengo que estar, y fíjense que no es que las otras personas que no conocen al Señor no tienen un aspecto espiritual, lo tienen. Pero recuerden que nuestro enfoque va a ser la salud en las diferentes áreas. Y dice en Romanos capítulo 1, verso 1, para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, por cuanto tú y yo le pertenecemos a Él,
Entonces el poder del Espíritu, en el momento cuando tú aceptas al Señor en tu corazón y le dices, yo quiero servirte, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, la palabra nos enseña que en ese momento el Espíritu Santo entonces comienza y mora en nosotros. Y dice aquí el texto, por cuanto ustedes le pertenecen a Cristo Jesús, entonces el poder del Espíritu Santo que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Aleluya. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Quiero resaltar este aspecto porque si bien es cierto, aquí la palabra nos resalta que esa naturaleza es débil, también nos dice, ¿saben qué pasa? Que mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios, aleluya, declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Usted no puede vivir una vida creyendo que el pecado debe enseñorearse y que yo me tengo que mover por esa naturaleza pecaminosa, porque la palabra dice que en el momento que Él vino y hizo ese sacrificio, ya le quitó el poder al pecado. Y dice el verso 4, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Sino que seguimos al Espíritu Santo. ¿Dónde estamos entonces nosotros en el área espiritual? ¿Cómo nosotros entendernos que ya no pertenecemos a este mundo? Que aunque estamos aquí, vivimos aquí en la tierra, no debemos trabajar con los códigos terrenales. Ya mi vida tiene que saber que Cristo en la cruz del Calvario quitó el poder que el pecado tenía sobre mi vida. Y eso tiene que movernos y eso tiene que empujarnos, tiene que llevarnos a nosotros vivir una vida agradable al Señor. Porque no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Cristo Jesús. Y diríamos, este es el fundamento, esta es la base, esta es el motor. A veces hay cosas que tú dices, si voy a hacer un bizcocho, no puedo hacer un bizcocho sin harina, por decir algo. Hay elementos, hay materia prima que tienen que sí o sí estar. No puedo hacer un arroz sin arroz. No puedo tener una vida espiritual sana sin la presencia del Espíritu Santo de Dios a mi vida, que viene como consecuencia de yo reconocerlo como mi Señor y mi Salvador. Tengo que tener eso claro. Y hay gente que dice, ay, que yo soy muy débil en una área, pero la palabra nos resalta que aunque somos débiles, en Cristo Jesús somos fuertes. No por nosotros, sino por quien mora en nosotros, el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo yo veo esto entonces? Pastora, pero ¿cómo yo lo aterrizo? ¿Cómo yo lo traigo a mi vida? ¿Qué cosas yo hoy tendría que analizarme? Y a lo largo de estos meses el Señor nos va a permitir ir viendo las diferentes áreas que nosotros tenemos que revisar para al final poder decir, yo tengo una salud integral, estoy caminando hacia allá. Y hay tres elementos que evidencian la salud espiritual. Y hay tres elementos base. Ahorita vamos a hablar, ahorita tal vez de elementos colaterales que también son importantes. Pero para nosotros entendernos, ¿cuáles son esos tres aspectos que hoy yo me voy a evaluar? Siempre lo creo y lo digo. Cuando usted escucha una palabra de Dios, mírese hacia adentro y que el Espíritu Santo de Dios redarguya y que pueda haber cabida en su corazón y tener la apertura para recibir la palabra. El primer elemento que vamos a ver es el pensamiento. ¿Cómo así? El libro de Romanos capítulo 8, continuando la cita que iniciamos ahorita, dice en el verso 5, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo, aquellos que son llenos del Espíritu Santo, aquellos que tienen al Espíritu Santo, dice la palabra, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir, y me gusta esta palabra, porque
Porque ahorita leíamos que ya Cristo le quitó el poder al pecado sobre nosotros. Porque ya vimos que Dios hizo su parte, pero hay una parte que te toca a ti, a mí. Es cuando tú dejas, o permites o no permites. Y me gusta este texto en esta nueva traducción viviente, porque dice el verso 6. Por lo tanto, permitir. Y cuando tú permites es que tú abres puertas. Cuando tú permites que tú abres ventanas. Cuando tú permites que tú das lugar a cosas que no debiste permitir. Y dice aquí la palabra, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, lleva a la muerte. Una muerte en la cual tú y yo hemos sido sacados, ¿sí? Una muerte en la cual la palabra dice que Él nos sacó de muerte y nos colocó en vida. Pero tú y yo podemos dar apertura a que esa muerte vuelva a ti. Y dice la palabra, tú tienes que pensar controlado por el Espíritu Santo, porque si tú permites, porque si tú te das ese lujo, porque si tú te dejas que esa naturaleza venga y domine, eso te va a llevar a la muerte. Pero dice, pero permitir que el Espíritu les controle la mente, aleluya, lleva a la vida y a la paz. ¿Cómo nosotros tener una salud integral en nuestros pensamientos? Dejando que sea el Espíritu Santo, dejar que nuestra mente espiritual sea aquella que controle. Y la palabra dice que es aquella que te va a llevar a vida y paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. No trate usted de hacer la amiga a esa naturaleza pecaminosa. Porque en otra versión dice es que no puede someterse a Dios, no quiere, no puede, no tiene la capacidad, no congenian. Esa naturaleza pecaminosa siempre es enemiga de Dios, aunque se vea bonita, aunque se vea con buenas palabritas, aunque se vea con un buen peinado, aunque se vea de manera que llame la atención, es enemiga de Dios. Y aquí hay que ser un poquito radical. Si bien es cierto, uno tiene que entender que está en un proceso de vida. A veces hay cosas que hay que hacerlas radical. Y esta es una de ellas. Porque dice, esa naturaleza nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. No trate de que tu naturaleza pecaminosa venga y trate en armonía o en amistad con el Señor, porque no puede. Y dice entonces, por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. No puedes, porque esa naturaleza pecaminosa, dice la palabra, que es enemiga del Señor. ¿Cómo entonces nosotros evidenciar esa salud espiritual en nuestros pensamientos? Dice la palabra que los que son controlados por el Espíritu Santo deben pensar en las cosas que agradan al Espíritu Santo. En un momento Pablo, en el capítulo 4, verso 8 de Filipenses, dice la palabra, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esa misma porción en la Nueva Traducción Viviente lo dice un poquito más ligero cuando dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Él estaba dando algunas recomendaciones. Dicen, concéntrense. Me gusta porque recuerdo a nuestra querida hermana Leida que está con el Señor. Ella siempre decía, concéntrense, como cuando quería que la gente entrara en comunión. Hermano, concéntrense. Y me llamó muchísimo la atención ver esta versión cuando dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Aleluya. Y hacemos entonces la pregunta de reflexión en esta parte. ¿Qué estoy pensando? ¿De qué están llenos mis pensamientos? ¿Están mis pensamientos de cosas que agraden al Señor? ¿Están mis pensamientos en cosas justas, amables, verdaderas, de buen nombre? Dice la palabra, en esto pensar. ¿Cómo nosotros evidenciar una salud integral desde nuestros pensamientos? Y en este aspecto, básicamente, solamente tú y Dios pueden conocerlo, porque ahora mismo estamos todos aquí, pero solo Dios sabe lo que usted está pensando en este momento. Esta es una evidencia que solamente Dios la puede ver. Y hasta cierto punto nos llama como a tener un chinchín aún más de cuidado que las demás.
Porque a veces al público pudiera estar diciendo cosas, pero mi pensamiento, lo que yo te deseo en el fondo, no es lo que yo te estoy diciendo. Hoy el Señor nos está diciendo, parte de lo que es la evidencia de una salud espiritual es cuando yo puedo pensar en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo que agrade al Espíritu Santo de Dios. Siempre digo que a veces nos llegan pensamientos que hasta uno mismo se asusta. Y yo pensé eso. No sé si a ustedes les ha pasado eso. Como que ni uno mismo se cree que llegó a pensar eso. Ahora bien, ¿por qué el pensamiento es tan importante? Porque, como dicen por ahí, entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Ese trecho se va a dar cuando yo tengo unos pensamientos que agraden al Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que me va a mover a mí. Eso es lo que me va a llevar a mí entonces a pasar a la segunda evidencia de una salud espiritual, que es aquella cosa que yo hablo. Mi palabra. Primero lo que pienso que agrade al Espíritu Santo, pero en 1 Corintios capítulo 2, verso 12 dice la palabra: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. El Espíritu Santo mora en usted para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Eso que leíamos ahorita, de lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Y me fascina porque aquí dice, ¿tú sabes qué? Combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Porque el pensamiento te va a ir encaminando y como que va a ir direccionando hacia lo que tú hablas. ¿Cómo es tu palabra? Es tu palabra una palabra que es medicina. En Proverbio dice, la palabra suave es como medicina al alma. ¿O es tu palabra un cuchillo que lo que vive es cortando? Esto es que está al lado. Esa misma porción en la Nueva Traducción Viviente dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Miren, lo primero que usted y yo tenemos que salir en esta mañana es tener claro que tenemos y portamos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Dice, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos, aleluya, con palabras que el Espíritu nos da. ¿Estamos nosotros hablando aquellas palabras que el Espíritu nos está dando a dar a otros? Usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Y dice aquí la palabra, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! ¡Aleluya! Ayúdanos, Señor, a tener la mente de Cristo. Señor, ayúdanos a tener la mente de Cristo. ¿Usted se imagina cómo anduviéramos nosotros andar y pensar como Cristo lo haría? Por cuanto portamos, por cuanto el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, dice la palabra, y es por eso que como tenemos la mente de Cristo, nosotros podemos pensar y podemos hablar de forma distinta. ¿Cómo nosotros estamos trabajando esa parte en la salud espiritual? En el libro de Lucas capítulo 6, verso 45 dice la palabra, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Ahora bien, lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. ¿Ustedes entienden por qué es tan importante ir etapa por etapa? Primero tener un pensamiento que agrade al Espíritu Santo y ese pensamiento me va a llevar a una segunda etapa de yo hablar cosas que edifiquen y eso hablar va a evidenciar que lo que hay en mi corazón, y quiero aclarar, no es que somos perfectos y que en algún momento no vamos a decir una palabra descompuesta, la decimos, hermana, y por eso que yo soy de las que creo que yo tengo que volver a la cruz de Cristo todos los días.
volver y Señor, me arrepiento, quítame, ve, moldéame, pero yo tengo que reconocer en qué ámbito yo me estoy manejando. Efesios 4:29 dice la palabra, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo, y aquí quiero resaltar, poner en negrita, poner en todo lo que usted quiera, dice que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulos para quienes los oigan. ¡Wow! ¡Aleluya! ¿Qué recomendación el Señor nos está dando? ¿Qué reto también? Lo que me está diciendo que el día de mañana, cuando yo entre a mi trabajo, cuando yo vaya al estudio, cuando yo llegue esta tarde a mi casa, cuando me comporte dentro de una comunidad de fe, el Señor me está diciendo que para yo evidenciar que tengo una salud integral en ese aspecto, yo tengo que todo lo que hable edifique. Que todo lo que hable sea de bendición a las personas que te rodean. Que tú puedas ser un manantial de vida a aquel sediento. Que tú puedas ser esa respuesta de Dios a las personas que están a tu lado. ¿Qué estás hablando? Y hay un texto que nosotros lo decimos todos los días cuando estamos aquí en la casa. Y quise traerlo porque lo voy a repetir y creo que nos pueden ayudar cuando dicen, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y no es que despidamos y nos vamos ahora, sino volver a decir, ¿qué quiere decir? Sean gratos los dichos de mi boca. Yo cuando lo digo he aprendido y he aplicado a mi vida, que lo digo como una oración de fe. Señor, ayúdame que en esta semana mis dichos sean gratos. Esa misma porción en la Nueva Traducción Viviente dice que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor mío. ¡Wow! ¡Aleluya! Que sea de tu agrado lo que yo diga, Señor. Que sea de tu agrado lo que mis pensamientos están en mi corazón. Que te agrade. Yo siempre digo, hermanos, que nosotros le saquemos una sonrisa al Señor. Que cuando Él nos vea, es como cuando uno como padre ve el logro de sus hijos, sale una sonrisa, ni siquiera a veces en la boca, sino en el corazón. Hay cosas que uno ve de otras personas que ama, que le alegran la vida. Estamos nosotros alegrándole la vida al Señor cuando Él nos ve. Estamos nosotros llegando a ese punto de agradar. Qué bello mi hijo, mi hija. Qué bello estás pensando. Qué bello estás hablando. Porque ya hizo su parte en la cruz del Calvario. Aleluya. Y leíamos que Él quitó el poder del pecado sobre nosotros y depositó su Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor. Gracias. Y hacemos la pregunta entonces, ¿qué estoy hablando? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué es lo que está saliendo de mi boca? ¿Qué es lo que está saliendo de mi boca? Estoy evidenciando que tengo una salud espiritual, que el Señor ha trabajado en mi vida. Aleluya. Dice la palabra en el libro de Colosenses. Primero voy a leer en el libro de Santiago. La fe, hablando en el capítulo 14, capítulo 2, verso 14. Amados hermanos, porque si bien es cierto tenemos que pensar, tenemos que hablar. Vamos a la tercera evidencia entonces de lo que implica una vida espiritual sana. Y dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe? ¿De qué te sirve a ti decir que eres cristiano? ¿De qué te sirve a ti creerte la última Coca-Cola del desierto y el más espiritual? ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe y no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esta clase de fe salvar a alguien? Supóngase que venga un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni comida ni ropa. ¿Para qué les sirve? ¿Cómo pueden ver la fe por sí sola? No es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Si tu fe no produce buenas acciones,
No es que voy a ser salvo por las obras que hago, pero por cuanto soy salvo tengo que hacer buenas obras. Y la palabra aquí me dice, aleluya, que esa fe es muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, pudieran decir otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, qué bueno que tú crees, qué bueno que sabes, qué bueno que conoces. Aún los demonios, ay, estos son de los textos bíblicos que vuelan cabeza. Aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. Qué tontería, dice aquí. ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuarán en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justo a los ojos de Dios porque lo hacemos y no somos, por lo que hacemos y no solo por la fe. Hay muchas personas que dicen creer en Dios, que creen en Dios, que conocen a Dios y solamente entienden que eso es algo de ellos y Dios y que nadie tiene que meterse y que nadie tiene que ver nada. Pero la palabra aquí me dice, esa fe que es muy interna, muy espiritual y muy pensamiento, muy hacia adentro, muy intrínseca, si no se deja ver con tus acciones, es muerta y es inútil. ¿Cómo yo puedo mostrar que mi vida espiritual está íntegra? Segunda de Corintios lo dice de la siguiente manera, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. Y me gusta, porque al final las acciones que puedas hacer no es porque tú tienes alguna PhD, algún posgrado, alguna, no, atiendan cómo viene. Es Dios poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es el Señor que se encarga de darte, de poner en ti ese deseo, de poner en ti esa necesidad de agradarle. Y entonces con eso que Él ha puesto es que te dice, entonces ahora ve y hace. Y pudiéramos hoy pasarnos muchos textos bíblicos aquí recordando lo que implica la fe en el Señor Jesucristo. De cómo mi vida en el aspecto espiritual solamente estamos enfocándonos hoy en esa salud integral que tiene que ser la base, que tiene que ser el fundamento, que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y que yo tengo que menguar. Hay una canción bellísima, menguar para que crezcas tú. ¡Wow! Podemos hoy nosotros arrancar este 2024 entendiendo que necesitamos cada día menguar para que Él crezca en nosotros. Podemos entender que necesitamos nuestros pensamientos ser de agrado a ti, Señor. Y esos pensamientos van a producir palabras que sean de agrado a ti. Y esas palabras a su vez van a producir acciones que sean de agrado a ti. Y eso, hermanos, va a producir en nosotros entonces decir, puedo evidenciar, puedo mostrar, no para creernos que ya llegamos al cielo y que tenemos allá una aureola al lado del Padre, no. Porque cuando tú conoces más a Dios, sabes que debe depender más de Él. Porque cuando tú entiendes cuál es el llamado que se te ha hecho, de ser de bendición a otro en todo lo que tú haces, entonces ahí es que tú sabes, Señor, ahora es que yo te necesito con más razón. Porque en mí misma nada puedo hacer. Si pudiéramos manejar, y hay algunos tips que voy a terminar y voy a cerrar cada una de las áreas, y que quise traer dos solamente para esta área espiritual. ¿Cómo nosotros entonces desarrollar? ¿Cuáles tips, cuáles recomendaciones pudiéramos hoy traer para que esa área espiritual en nuestras vidas se desarrolle? Primero es la práctica de las diferentes disciplinas espirituales. ¿Qué es eso? Las disciplinas espirituales no son más que prácticas que yo hago para aplicar aquellas cosas que Cristo nos enseñó aquí en la tierra. Recuérdense que nuestro modelo por excelencia es Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Yo tengo que hacerlo. Porque si ya me llamo cristiano, seguidor de Cristo, soy su discípulo, tengo que hacer lo que el maestro hace. ¿Cuáles fueron esas disciplinas que el Señor hizo a lo largo de su tiempo aquí en la tierra?
oración, estudio de la palabra, ayuno, tiempo a solas, la sumisión, la celebración en comunidad, el congregarse es parte también de nosotros desarrollar esa parte espiritual en nuestras vidas. La adoración, el retiro, el servicio, hay muchas cosas que hoy Dios te está diciendo, comienza a practicarla. Y cuando yo vengo y logro venir y acercarme más a Dios en oración, acercarme al estudio de la palabra, hermanos, lea la palabra. Propóngase sacar un tiempo de su día, sepárelo para estudiar la palabra, porque en ella, dice la palabra, es la vida. Y hablamos la vez pasada de que son útiles para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos. Ella es el manual de vida. Cuando yo logro acercarme, entonces voy a tener pensamientos más puros, pensamientos verdaderos. Voy a tener acciones que bendigan, medicina, que mi palabra bendiga, que si estás dolido con mi palabra sea como un bálsamo a tu corazón. Que si estás frustrado con lo que yo te diga haya como un refrigerio a tu vida. Pero eso es usted que tiene que hacerlo en las diferentes áreas donde el Señor le permite estar. Y ya al final, cuando leo la palabra, cuando estudio la palabra, mis acciones van a evidenciar que hay un Cristo en mí, que hay un Espíritu Santo que guía mi vida. El libro de Gálatas dice, capítulo 4, verso 19, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. ¡Wow! ¿Cuánto hay que hacer? ¿Cuánto hay que trabajar? Señor, mira mi norte, mi enfoque, y por eso en Hebreos dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, quien es el autor, quien es el consumador de nuestra fe. ¿Dónde estoy? Está Cristo formado y tal vez, bueno, pudiéramos decir, hay algunos que tal vez tienen un 98% que de Cristo formado, qué bueno, los felicito, les falta el 2%. Tal vez algunos solamente tienen un 5, un 20. Cada uno estamos, y siempre lo digo, en un carril diferente donde Dios está trabajando con nuestras vidas, pero hoy nos está diciendo, avanza un poquito más. Porque ¿saben qué? Hasta que Cristo venga estaremos permitiendo que sea Él formado en nuestras vidas. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana y cierre tus ojos, por favor, y vamos a dedicar un momentico a dar gracias a Dios por esta palabra que ha hablado a nosotros en esta hora. Gracias, Señor, porque en este año como iglesia nos has direccionado a nosotros trabajarnos, en nosotros tener una salud de manera integral. Gracias, Señor, porque en esta mañana hemos abordado el área espiritual. ¿Cuántas cosas más nos faltarían? Pero que hoy, Señor, hacemos un compromiso contigo, Señor, de poder vivir una vida que te agrade, mis pensamientos te agraden, mis palabras te agraden, mis acciones te agraden. Y todo eso, Señor, cuando yo logro entablar y poder estar y estar más cerca de ti, Señor, y que mi relación contigo crezca, eso luego lo otro va a venir como consecuencia. Pídele al Señor en esta mañana que te direccione, que te guíe. Que si vienen pensamientos que no sean buenos, agradables, perfectos, permitas, leíamos ahorita, no permitas, no le des permiso a aquellas cosas que te alejan del Señor. Al contrario, bloquea, cierra y ven a Él. Y ven a Él tal cual eres. Ven a Él tal cual estás en este momento. No tienes que ocultarte, no tienes que esconderle porque Él sabe cómo estás. Solamente ven con la disposición. Pide perdón, acércate a Él y dile, Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Quiero mirarte a ti y quiero caminar hasta que tú seas formado por completo en mi vida. Wow. Aleluya. Lo que no es de ti. Puedes decirle, Señor, arranca de raíz lo que no es de ti. Y cuando se arranca de raíz, corta. Aleluya. Cuando tú arrancas de raíz, no hay manera de que haya crecimiento en esa parte. Corta todo lo que no le agrada a Dios. Quiero seguirte. En pos de tu presencia, oh Dios. En pos de tu presencia. Queremos ser, oh Dios, tener bienestar en nuestra área espiritual, Señor.
la cual es el fundamento para las demás. Porque si estabilizo mi zapata, mi edificio va a estar seguro. Y quiero trabajar, cavar, profundizar, remover. Oh, aleluya. A veces hay que remover la tierra para que el fruto crezca. Oh, aleluya. El Espíritu Santo de Dios en esta hora está tocando tu vida. Oh, y el Espíritu Santo de Dios está aquí en esta mañana. Y hoy proseguimos hacia ti, Señor. Hoy me acerco más a ti, Cristo. Hoy no te alejes de mí, Señor. Gracias. Hoy te damos gracias, Señor. Oh, aleluya. Voy a seguirte, te seguimos, te seguimos. Es en pos de tu presencia, Señor. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Pensar como tú lo harías, hablar como tú lo harías, accionar como tú lo harías. Quita toda ceguera espiritual de nuestra vida, Señor. Hoy nos exponemos a ti en esta mañana, Espíritu Santo. Ven, moldéanos. Ven, quita. Ven, renueva. Hoy nos levantamos en fe. Aleluya. Presencia. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Sin tu presencia. Aquí estamos, Señor. Salud integral. Salud espiritual, oh Dios. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque nos has direccionado en este primer domingo del 2024 hacia donde tú quieres que nosotros lleguemos. Que caminemos hacia ti, Señor. Que te miremos a ti hasta que tú seas formado en nosotros por completo, sin áreas escondidas, sin áreas ocultas. Por completo a ti nos rendimos, Señor. En este año, en esta semana, en este inicio de mes, Señor, los presentamos delante de ti para que seas tú guiando nuestra entrada, nuestra salida. Que las cosas que tú has prometido a nuestras vidas nosotros podamos verlas. Que nosotros podamos, oh Dios, agradarte con todo lo que somos, Señor. Y que tu favor nos acompañe siempre. Amén y amén.